Hola, hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Un abrazo especial, saludos fraternales, qué rico encontrarnos de nuevo con todos ustedes, ¿cómo están? Qué maravilla, hoy miércoles 29 de octubre, un abrazo muy especial desde Bogotá, ya me encuentro aquí en Colombia, a Domingo Calderón, Alfonso, querido tocayo, Mario, Dios le bendiga, Ginette Bonilla, también abrazos. Consuelo Cabrales, Dios te Buenas bendiga. noches. Muy buenas noches. María Arévalo Pérez. Tenemos también al diácono, hermano diácono, ¿qué tal? Galo, ¿cómo va la vida, estimado Galo, filósofo y diácono? Dios lo bendiga. ¿Cómo le ha ido de... Buenas noches. Es un honor volverlo a escuchar. Muchas Estamos aquí listos para continuar y avanzar con esta gracias. querida, respetable y admirable disciplina en el campo teológico. Bueno, Un saludo a todos los hermanos. muchas gracias, Galo. Dios lo bendiga también. Gracias por estar aquí conectado, perseverar. Galo Guerrero Jiménez. Consuelo Cabrales. Qué alegría, Padre, Ajá. volverlo a saludar, volver a escuchar. Lo esperábamos ansiosos y bendito sea el Señor que nos da la dicha de poder continuar con usted. Pero Gracias. en esta última clase de, para mí, el diplomado. Bueno, Alfonso, ¿terminas aquí el diplomado? Parece que sí, Padre, Ay, Dios mío, señor. No, pero yo tomaré otro. Alfonso, número seis. Soy parte ya de la familia, entonces Ah, estoy en eso para tomar otro. Pero bueno, en el fondo la alegría de contar con su presencia. bueno, Gracias a Dios. yo creo que continúas un poco más. Sí, así Así es. continúa más. Sí, continúan unos 5 módulos más. 5 meses. Sí. Bueno, no pasa nada, Alfonso, está bien. Listo, Padre. Está bien. Muy bien. Sí, de número uno no tenemos a nadie aquí. Domingo Calderón, le falta un mes. Daisy Margarita, Guillermina Hernández, un mes, 2 meses a Nayeli, 3 meses a Javier Octavio, Carlos Roberto Rodríguez. Bueno, ahí van. Y Alfonso, pues sí, 5 meses más o menos. Con Greisita Marilú. Sí, así es. Muchas gracias. Muchas gracias por estar muy al tanto, muy pendientes. Espero que les haya ido bien con la hermana Constanza, que estuvo pues atenta a todo este proceso durante este semestre, la pluralidad en la teología. Bueno, no es fácil, pero se va logrando hacer una introducción a esto que llamamos precisamente introducción a la teología. No sé si han podido leer ya eh, el documento que sacó el Santo Padre esta semana con referencia al jubileo pues, de la educación, de los educadores. Espero que lo hayan leído, por ahí creo que lo compartí esta mañana. Entonces, es muy importante para nosotros como futuros teólogos, ¿cierto? Porque es una vocación teológica, sin duda alguna, y hay que pues, estar atento también al magisterio del Papa y lo que dice allí, que es propio de la evangelización, la educación y profundizar en nuestra propia fe. Y lo hacemos estudiando, educándonos en nuestra fe. Y es lo que estamos haciendo aquí. Un abrazo a Abraham Narváez también. Dios te bendiga, querido hermano. Hola, Bendiciones. padre, buenas tardes. Un gusto volver a verlo. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Aquí estoy con el horario encontrado y todo. Llegué antier, pero todavía me cuesta muchísimo los horarios. Pero ahí estoy en pie de lucha y reunido con ustedes en esta última sesión. Abraham, muchas gracias. Bienvenido, padre. Gracias. Gracias. Bueno, tratando de ser proficiente. Proficientes en teología espiritual, Domingo Calderón, sí, ya pasar para después ser perfectos en esa vía unitiva. Bien, estamos en ese camino iluminativo propiamente, de profundizar en nuestra fe, como dice Domingo Calderón en el chat. Un saludo a Fernando, a Oscar, a Daisy Tandazo, Carlos Vega, Fernando, María Arévalo, Cristian
Cristian, Juliana, Guillermina, Gilma, Dios te bendiga, y a Cris Saquicela. Y a todos los que se están conectando, Patricia Salgado, y a todos los que se van a ir conectando poco a poco, a los que nos ven en diferido, también una bendición muy especial. Creo que han tenido pues un módulo bastante bueno con la hermana Constanza, así que ahora yo voy a estar con ustedes terminando este módulo número 11 en nuestro diplomado. Para algunos es el primero, pero es muy importante pues porque presenta como una sección a la teología para poderla estudiar. Bueno, no podríamos estudiarla si no es con el Espíritu Santo que nos ilumina, así que les propongo que abramos el cielo y nuestra interioridad diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que por intercesión de Santa María, la siempre Virgen, tengamos esa gracia y bendición de poder comprender estos contenidos de introducción a la teología para que nos ayuden a nuestra propia conversión y crecimiento espiritual para unirnos más con el Creador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces, aquí voy a compartir mi pizarra, que me ayuda pues a que ustedes también vayan escribiendo, que es muy, muy bueno que escriban también en sus cuadernos que han dedicado a esta clase. Ustedes han visto durante estos contenidos cómo la teología tiene un pluralismo sin perder su identidad. Claro, la teología cristiana tiene que hablar con las otras teologías. Entonces, un pluralismo ad extra. ¿Cómo habla con las otras teologías? ¿No? Una teología budista, una teología musulmana, una teología judía, una teología shintoísta, una teología taoísta, una teología... ¿Por qué? Porque la teología, en su gran definición general, pues es como el conocimiento del trascendente. Teología, si lo miramos desde la filosofía, será la teodicea, ¿cierto? También, o cómo nosotros comprendemos que hay un ser superior, y desde ahí, pues, tenemos que comenzar a dialogar, ¿no? Eso es lo que llamamos el diálogo interreligioso, y que cada una de las conferencias episcopales y la iglesia entera está llamada a tener en ese pluralismo religioso que puede tener el ser humano. Desde la filosofía de la religión, el ser humano siempre está pues como explorando en esa dimensión propia que tiene por ser humano. Y pues por eso busca constantemente la verdad.
Por eso busca una experiencia espiritual que le llene ese vacío interno que tiene. Que obviamente, como dice por allá el Salmo 22, si no estoy mal, es una cascada, grita otra, un abismo, grita otro abismo con voces de cascada. Pues es el vacío de nuestra interioridad que grita al gran Dios, por favor, lléname para conocer más de ti. Andábamos buscando y buscando y buscando, pero finalmente, por más que buscamos, encontramos que en la Iglesia Católica de rito romano está ese Dios que se automanifiesta y que subyace en ella la Iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Una expresión propia del Concilio Vaticano II que nos dice, oiga, allí subyace, aquí tenemos con los sacramentos, que son medios absolutos para la salvación, que nosotros tenemos la Iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Claro, porque existen más de 23 ritos dentro de la iglesia. Y les digo a ustedes, visitando el convento, la Basílica de Santa Sabina en Roma, en donde queda la casa generalicia de los padres dominicos, pues con quienes estudié teología aquí en Bogotá y tengo allí un amigo colombiano que es el secretario general de la orden, me invitó a almorzar y tuve la oportunidad de ir allí a Santa Sabina. Y la Basílica de Santa Sabina es del siglo IV, es hermosísima, hermosísima, y es muy sobria. Y entré a una de las salas y allí de las salas estaba como el oratorio de Pío V. Pío V fue papa de nuestra Iglesia Católica y fue un papa dominico que tenía el despacho ahí también desde Santa Sabina. Y ahí lo que hicieron en su despacho fue un oratorio en donde celebran la misa de rito dominicano. Yo no comprendía, ¿cómo así? ¿Rito dominicano? ¿De qué me habla usted, fray? Y entonces me dijo, sí, antes del Concilio Vaticano II, cada orden tenía también su rito propio. El rito agustino, el rito benedictino, el rito dominicano. Entonces, uno comprende un poco más, aprende un poco más de cómo es, por ejemplo, la misa. Me decía, la misa en el rito dominicano inicia siempre leyendo el Evangelio de San Juan. Siempre se lee el prólogo de San Juan. La cosa que yo no, pues nunca lo había visto ni vivido, pues lo fui a aprender este año allí, hace unos días. Entonces, siempre estamos en esa expectativa de ese enriquecimiento que nos da la iglesia, en ese diálogo tanto a destra como interno, en donde comprendemos pues que hay un hecho, el pluralismo, que nos invita siempre a la unidad de la fe. Yo no sé, pero por estos días estamos recordando Nostra Aetate, que es del Concilio Vaticano II, que nos habla precisamente de su Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Pero ahora, ad intra, pues sabemos que el mensaje del Evangelio se ha oscurecido, pues porque no podemos decir que la iglesia se encuentra dividida. La iglesia de Jesucristo no se encuentra dividida. Sería como una herejía contra la unidad que proclamamos. Creo que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Esa unidad se encuentra oscurecida por las diferentes vertientes y desobediencias que han habido en la iglesia, sobre todo en el rito latino, aquí para Occidente, como se marca en el luteranismo, el calvinismo y otra serie de oscurecimientos que es propio del ecumenismo poderlo esclarecer. ¿Y qué es el ecumenismo? Es el diálogo ad intra de los cristianos, sobre todo de rito latino, para poder converger en que es más lo que nos une que lo que nos separa. Recordando que en la Iglesia Católica subyace la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia universal de Jesucristo, porque no solamente es el rito latino, ¿no? Tenemos el rito paleoslavo, el rito
copto, el rito nubídico, georgiano, celta, 23 ritos que tenemos de más, que así se cuentan más o menos entre 23, para decir toda esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que existen dos códigos de derecho canónico para esto. El código de derecho canónico para Occidente, para la iglesia latina, y el código de derecho canónico para Oriente, que es la iglesia, las iglesias que son propias de estos ritos. Bueno, bien, entonces estoy entrando, ya te doy la palabra, Gimma, como a que la teología tiene que ser muy, también, muy diciente, como muy propia en el momento de hablar de las diferentes teologías que se pueden dar, ¿sí? Se pueden dar teologías como se están dando en el territorio alemán, en África, que ahora es la esperanza como de la fe para nosotros, Latinoamérica, ¿no? Esas teologías que se han dado desde la teología de la liberación, teologías que llamamos contextuales o teologías de genitivo, como la teología afrodescendiente, la teología queer, que habla de todo lo LGBTIQ+, como lo valida desde la teología de los pobres o las teologías de la liberación que tienen un corte marxista y otras que no tienen corte marxista. Bueno, todo esto entra en el diálogo teológico. Hay que conocerlo y no podemos condenar. Tenemos que conocer, ¿sí? Todos los artículos que se escriben desde Argentina, desde Chile, desde Perú, desde México, que son del mismo Ecuador, la iglesia, que son muy prolicuos o muy dados a escribir desde los contextos, ¿cierto? Desde los contextos, como desde la pobreza, desde la opresión, desde la marginación, desde la violencia que viven los países, se vive la teología. ¿Tú cómo quieres vivir esta teología? ¿Sí? Entonces, yo te invito, pues, para que te pongas siempre en este primer momento, como es una introducción, te pongas como desde el margen de esa teología del depósito de la fe, que busca sus raíces en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición y en el magisterio de la Iglesia. Y que eso lo tenemos que transportar a nuestra realidad, obviamente. Y es el trabajo que nosotros hacemos. Por eso la teología se convirtió en una carrera civil en nuestros países, porque aporta como ciencia social a la riqueza propia de los pueblos en el contexto de creer en un Dios que puede hacernos ser mejores personas y tener mejores relaciones sociales. Esto la filosofía de la religión lo verá un poco como, pues no se necesita estudiar teología cristiana para poder ser bueno, para poder creer en un Dios, pues solamente con saber que existe un Dios que creó está bien. Pero nosotros vamos un paso más allá y decimos, ese Dios que nos creó nos ama y ha venido a vivir con nosotros. Y eso es propio de la teología de la revelación, ¿no? La teología fundamental. Cuando nosotros estudiamos teología, pues propiamente lo hacemos desde la categoría propia de la revelación. La revelación comporta esa automanifestación de Dios, ese paso que da Dios al dar a conocer el misterio de su voluntad para que nosotros, por medio de Cristo encarnado, accedamos a la naturaleza divina. Esa revelación, obviamente, se da en la capacidad humana de nuestra razón y de nuestra fe, que son dos alas que nos elevan al conocimiento del Dios que se revela, que se quiere revelar, ¿cierto? Porque es voluntad de Él. No podemos definir cómo es que Dios se ha revelado, ¿no? La consecuencia es que Él ha querido darse a conocer. Por eso, la razón y la fe unidas nos dan la capacidad de creer, ¿no? La credibilidad en los contenidos que se van revelando. Y esa credibilidad, entonces, que tiene como fundamento nuestra razón y fe, pero ahora sabemos que es Dios que nos da esa gracia,
esa credibilidad nos dice que hay un Dios que no es solamente un ser trascendente que se ha quedado por allá en las nubes, sino que es un Dios que se manifiesta en la persona del Hijo. El Hijo es Dios y el Hijo nos dice que hay un Padre, que hay un Espíritu Santo y que Él mismo es Dios, pero que Dios sobre todo es uno y a la vez es trino, ¿no? Uno y trino. Creemos en un Dios uno y trino. Cuando ustedes van a Roma y buscan el panteón de los dioses, ¿no? Ahí cerca a la Plaza Navona, van por ahí caminando unos 5 minutos y se encuentran allá con el gran panteón que tenían. ¿Qué es panteón, no? El panteón de Panta, el lugar de todos los dioses. Los romanos le tenían un templo a todos los dioses, incluso hasta el dios de los cristianos, ¿no? Porque el panteón se va a cristianizar casi eh, en el año 300 más o menos. Y ese panteón, ya, gracias a Dios, el cristianismo dice, no, es que nosotros no somos politeístas. Nosotros, miren, como judíos también creemos en un solo Dios, el cristianismo también habla de un solo Dios, pero ese Dios para nosotros es trino, como así, tres personas divinas. Entonces, es lo que creemos que es el misterio de Dios, ¿no? Ese misterio de Dios, que no lo podemos comprender, que Dios es misterio en sí mismo y si le quitamos el misterio a Dios, dejaría de ser Dios. Dios es misterio. En ese misterio de Dios, que es a la vez uno y trino, que se ha querido revelar, pues nosotros encontramos que hay un Dios, que hay un misterio tanto ad intra como ad extra, ¿sí? Que le hemos conocido. ¿Cómo conocemos ese ad extra de Dios? En la historia. ¿Y qué podemos decir? Que es una historia de salvación. ¿Y cómo conocemos ese Dios ad intra? Pues lo conocemos porque el Hijo nos los muestra y nos dice que hay un Padre, que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo. Y ya después la teología, conjunto con los concilios, tanto trinitarios como los concilios cristológicos, nos va a decir que hay que está ad intra de Dios, el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Sí? Eso es lo que llamamos filioque. El filioque es que procede filioque, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y del Hijo. Que no es solamente del Padre por medio del Hijo que procede del Espíritu Santo, ¿cierto? Eso es un error trinitario. Procede del Padre y del Hijo. Ahora, la Iglesia Ortodoxa sí hace esa distinción. Dice, no, el Espíritu Santo proviene del Padre, pero por la mediación del Hijo. ¿Sí ven? No es así. Nosotros como cristianos latinos creemos que procede del Padre y del Hijo, ¿no? En esta relación que les doy aquí. Ahora, que cada uno tiene una misión, que esa misión es esa misión del Padre, que lo decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador, el Padre que es Creador, que es el que nos invita a participar de su naturaleza divina, son los atributos que le damos por medio de la fe. El Hijo es el Redentor y Salvador, el Espíritu Santo es quien nos acompaña, quien nos auxilia, el Paráclito, el abogado. Ese es el Espíritu Santo, que cada uno tiene unas relaciones, que cada uno tiene unas procesiones internas y que cada uno tiene pues esos atributos que nosotros le damos. Eso es ad intra. Generalmente, en ese misterio de Dios, claro, con Santo Tomás de Aquino, si no estoy mal, y ustedes me perdonarán, les invito para que vayan a mi YouTube. Allí estoy colgando un curso muy corto, gratuito de misterio de Dios. Ya les diré cómo se llama. Ad intra es como esa Trinidad inmanente, y ad extra esa Trinidad trascendente. Que ad extra sabemos que el primero que se nos manifiesta es el Hijo, y el Hijo nos dice, oiga, hay un Padre,
y que que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, ¿no? Y por eso yo no digo trinitariamente la primera, la segunda, la tercera persona, sino que digo la persona divina del Padre, la persona divina del Hijo, que es el Verbo encarnado, y la persona divina del Espíritu Santo. Esto es lo que se estudia en revelación, pero también en Dios uno y trino. Cuando nosotros estudiamos todo esto, a esta sección nosotros lo llamamos teología fundamental, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo de revelación, razón, fe, credibilidad. Es básicamente la teología fundamental que ustedes vieron, que seguramente la hermana les ha hecho una exposición de esto. Esa teología fundamental, pues obviamente habla del piso, del fundamento de esta teología dogmática que va a comenzar a dar resultados, ¿no? El dogma de nuestra fe. Es dogma de nuestra fe creer que Dios es Trinidad. ¿Sí? Lo que llamamos y comenzamos a llamar teología dogmática. Claro, porque es propia del desarrollo del dogma de nuestra fe con una base en la revelación. Esa teología dogmática nos dice entonces, borrando un poco esto del misterio de Dios, nos dice rápidamente que entonces hay un hijo que nos presenta ese misterio, ¿cierto? Y ese hijo es el Verbo encarnado. El Verbo encarnado que se encarna, que es el Cristo, y por eso tenemos el estudio de la cristología, que está dentro de esa teología dogmática, y tenemos después el estudio del Espíritu Santo, que es la neumatología. La neumatología. ¿Bien? Eso hace parte de la teología dogmática, que de hecho la cristología es la esencia propia de la teología, porque es por Cristo, Verbo encarnado, que nosotros sabemos que existe un Dios que se ha revelado y que nos capacita para podernos llamar. Y nos capacita por medio de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Neuma significa espíritu en griego, soplo, viento en griego, que es la mejor traducción del Rúa hebreo. Bien, dentro de esa neumatología, entonces tenemos ese desarrollo y nosotros lo estudiamos completamente. Lo estudiamos dentro de las disciplinas teológicas. Esa disciplina teológica obviamente se da para que nosotros la conozcamos dentro de un lugar que llamamos iglesia. Dios ha querido una iglesia. Es lo que llamamos eclesiología. Y que el Concilio Vaticano II nos ha ayudado a sistematizar con la Constitución Lumen Gentium. Iglesia, ¿para qué existes? Iglesia, ¿qué quieres? Iglesia, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu función? Y allí está todo en un estudio de eclesiología, que puede ser un diplomado, se puede ver esa relación del Dios que ha querido tener y hacer una iglesia como cuerpo místico de Cristo, los diferentes modelos de iglesia que hay, iglesia pueblo de Dios, nuevo pueblo de Dios, iglesia como sociedad perfecta, iglesia escatológica. Pero claro, todo esto va a pasar desde un inicio que es un inicio antropológico. La antropología que nos va a marcar y dice, bueno, es que Dios nos ha creado, creación. Y ese Dios que nos ha creado nos ha dotado de una gracia maravillosa, que es su presencia que nos auxilia. Pero en esa gracia también nosotros, por nuestra voluntad, hemos pecado, ¿cierto? Entonces está el tratado que nos habla de la teología de la creación, que también hace parte de la dogmática, pero aún más dentro de la dogmática está el tratado de la antropología, aquí, teológica. ¿Sí? Antropología, la forma de ver el ser humano, la teología. Antropos, de hombre, el estudio del ser humano. Y que con Gaudium et Spes, numeral 22, decimos, es que el misterio de Cristo
nos resuelve el misterio del ser humano, el misterio del hombre. Esto pasa también por una sección que se llama la teología moral, que algunos teólogos dicen, no, la moral no es teología, sino que es una forma más bien de aplicar la teología, pero hablamos de una teología moral para de luego hablar del fin último del ser humano en lo que llamamos escatología, ¿cierto? Que hace parte de los tratados teológicos. El final de los tiempos, el escatón, que es el mismo Cristo. Y para tener un buen escatón, pues tenemos que también tener un llamado a tener una vida ordenada, tanto a nivel personal, entonces está la moral de la persona, a nivel social, a nivel de vida, que es la moral de vida o bioética, la moral bioética, y que aquí algunos teólogos ponen también la moral espiritual, unida pues a todo ese estudio de la teología espiritual. Esto es lo que uno básicamente estudia con base en esta revelación, ¿no? Vuelvo aquí con base como a esas tres formas, esos tres pilares que son las Sagradas Escrituras, la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia. Bien, después de eso, pues esto exige también unas normas, que es lo que uno estudia en el derecho canónico, ¿no? El derecho propio de la Iglesia. Y por eso hay que estudiar Biblia, hay que estudiar Sagrada Tradición en la historia, hay que estudiar historia de la Iglesia dentro de la teología, historia antigua, historia medieval, historia moderna, historia contemporánea, historia latinoamericana de la Iglesia para poder comprender cómo se ha dado esa revelación en nuestros propios contextos. Bueno, seguramente se me escapan algunos tratados de la teología, pero que ustedes lo han visto y hoy vamos a hablar sobre todo de esto que recae, esta forma de ver la teología recae en una acción que eh, que claro, tiene que ver con el mismo modelo de método que tiene la teología. El escuchar la fe, inteligir la fe y poner en acción la fe. Algunos lo llaman la teología de la acción, otros lo llaman la teología pastoral, ¿sí? Y otros lo llaman la teología o la praxis del evangelio, ¿no? La teología de la praxis, que yo pues realmente decido no utilizar tanto ese término, sino irme más por la teología de la acción. Bien, en esa teología pastoral, nosotros podemos encontrarnos pues con muchas formas, ¿no? La teología pastoral es reciente. Antes no se hacía, no se preocupaba uno por la pastoral, ¿no? Uno va a España y dice, no, pues ellos no se preocupan por la pastoral, ¿no? Tienen mucha gente o tenían muchas personas conversas. La pastoral de ellos era una pastoral más de conservar lo que ya se tenía. Pero ahora se habla de una pastoral de ir a las periferias, ir y oler la oveja, ir e evangelizar, llevar la buena nueva, no quedarnos encerrados en una parroquia, no quedarnos aquí únicamente, sino salir hacia las periferias. Entonces, la teología pastoral, dentro de esa pluralidad, va a atender necesariamente a los aspectos salvadores del mensaje revelado y a la verdad dogmática que les he venido diciendo aquí, del evangelio que se da en la revelación y esa verdad dogmática. Me faltaba, ¿no? La eclesiología que tiene como referencia a María, por eso la mariología, y que en la eclesiología encontramos los medios absolutos de la salvación, la sacramentología, y que toda esta iglesia en esa acción también celebra por medio de la liturgia, ¿no? La liturgia. Entonces, esa teología pastoral ha de hacerse operativa, ¿sí? Cuando nosotros la hacemos realidad,
ha de hacerse también en esa operatividad eficaz, porque no solamente anunciar el evangelio y ya, sino que va en el mundo, y la teología pastoral tiene como fundamento la misión de la iglesia. Por eso en estos estudios uno ve misionología, la misión de la iglesia. Se centra entonces en el estudio de la iglesia, que vive siempre en situaciones históricas y concretas, y obviamente la misión de la iglesia es una acción evangelizadora. Que venga, que la iglesia no está creada para que cree colegios, hospitales, orfanatos, universidades. No, esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es llevar el mensaje del evangelio. Y en ese mensaje del evangelio dignifica al ser humano y por eso crea instituciones que le ayudan a dignificarse. Y allí en esas instituciones les instruye en el amor de Cristo. Y una vez viviendo esa experiencia, les confía con profundidad los misterios de ese Dios que se ha revelado. Vean ustedes qué tan maravilloso es eso, puesto que a veces pensamos que la iglesia está para tener colegios, universidades, tener doctores, tener especialistas en ciertos temas. No. La misión de la iglesia es humilde, es sencilla. La misión de la iglesia es la evangelización. ¿Qué es la evangelización? La buena nueva. ¿Y qué es la buena nueva? El reino de Dios está en nosotros. Dios se ha revelado en Jesucristo. Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. ¿Quién me ama? ¿Quién me libera? ¿Quién me transforma? ¿Quién me lleva hacia Él? El único que puede llenar este vacío que tengo en mi interioridad, por más que haya pecado, por más que yo haya pasado por las clases de yoga, que más que haya hecho budismo, que haya leído el Corán, que haya leído la Biblia 1000 veces, pero jamás la haya entendido, hay alguien que me ama. Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Esa es la acción evangelizadora de la iglesia y es la misión de llevar esto, que incluso no se lleva solo con palabras, sino también con el testimonio de vida. ¿Sí? El testimonio que habla más que 1000 palabras. Ahora, la pastoral habla que es por eso se llama pastoral la teología, porque habla del pastor. ¿No? Ustedes ven en el Evangelio de San Juan, ¿quién es el único pastor? El buen pastor, Jesucristo. Yo soy el buen pastor, Jesucristo. Y Jesucristo en ese pastoreo que cuida, que reúne, que deja a las 99 ovejas y se va por la oveja perdida, que ese Jesucristo que está pendiente, ojo, porque hay lobos vestidos de oveja. Ese es el pastor que habla y sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Es el pastor humilde que solamente convive con sus ovejas, que está allí vigilando que no les pase nada, que él está allí con su grey, que es la puerta del aprisco, que es el buen pastor. Ha delegado ese pastoreo a sus apóstoles. Vayan al mundo entero y bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el pastor en una diócesis es el que tiene la delegación propia de los apóstoles. El pastor es es el obispo. El pastor es el obispo. Y que, claro, no puede pastorear presencialmente y delega en su acción pastoral, delega a los presbíteros para que sean pastores en su iglesia. Pero, por ejemplo, un plan pastoral debería tener como cabeza siempre al pastor dentro de la diócesis, que es el obispo. Por más planes que usted monte desde su parroquia, tiene que ser de un nivel diocesano, un nivel del obispo, el pastor. El pastor, que es Jesucristo, el único buen pastor, ha delegado a los obispos ese pastoreo. Por eso el pastor lleva siempre un callado,
Se me olvida lo que tiene Monseñor, ¿cierto? Esa vara que va ayudando al pastoreo. Entonces, la pastoral analiza la repercusión que tiene que ver con las acciones también económicas. La pastoral habla con el mundo, con lo secular, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo cultural, ¿sí? Mire cómo es de impresionante. No es lo mismo evangelizar aquí en Latinoamérica, nosotros de habla hispana, a evangelizar a los que hablan otras lenguas o que viven en otros lugares o que tienen otras realidades de vida. Nosotros, pues que somos hijos de países violentos, hijos de la misma pobreza, de familias perseguidas, del mismo dolor de ver perder en la guerra a nuestros seres queridos y muchas otras cosas, mientras que en otras condiciones no se da, ya tienen resuelto muchas cosas porque ya las vivieron, ¿no? Países como Europa o al norte del hemisferio norte, o en Asia misma, que ya tienen otra serie de culturas, la misma comida. En todo eso hay que dialogar. No es lo mismo celebrar la Navidad en el hemisferio norte que celebrarla en el hemisferio sur. No es lo mismo una Navidad llena de nieve, como lo propone Coca-Cola, con un oso polar en Norteamérica, a celebrarla en Argentina, donde no hay nieve, sino que están en el verano completamente. Entonces, todas esas comprensiones cambian. No es lo mismo decir, pues, que el Belén no es lleno de pasto o lleno de cosas verdes, sino que es un desierto allí en el Medio Oriente, y decir ahora, pues, que es el Belén o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es lleno de nieve o que es algo frondoso en pastos y demás. Todo eso, esas imágenes hablan en la manera de nosotros proponer el mensaje del Evangelio. No lo mismo también llegar y decir que Dios es amor frente a una persona que nunca ha sentido el amor, que ha sido traicionada. No es lo mismo decirle a un niño que Dios es padre cuando nunca ha tenido un padre. Entonces Dios es como mi papá. Todo eso es la teología pastoral que habla enraizada en la cultura, en la actividad, en esa actividad evangelizadora de los cristianos, las relaciones de la iglesia con la misma sociedad. Y una sociedad, podemos decir, secularizada, ¿no? Secularizada en ese ejercicio de que pues, el mundo, como por ejemplo ir a Roma y saber pues que uno visita la Roma cristiana, pero visitando la Roma cristiana no quiere decir que yo sea cristiano. Uno se entera culturalmente como fue el cristianismo. Mientras unos están rezando, otros están tomando fotografías por doquier, o están haciendo videos, o no les importa, ¿no? Y como visitan una iglesia, visitan también las otras partes de la Roma no cristiana y les da lo mismo, ¿no? Es una sociedad secularizada donde nos importa el turismo, el turismo. Hay un apartado de este filósofo Byung-Chul Han que, que tiene un libro que se llama La hiperculturalidad. Hiperculturalidad. Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano que se crió en Alemania, que es uno de los más citados actualmente, Byung-Chul Han. Y el primer capítulo de hiperculturalidad se llama El turista. ¿Cómo ser turista? Y el turista, y hace un análisis de cómo el turista, pues no le importa, no le interesa nada de lo que visita, sino más de enriquecer una experiencia totalmente personal. Así somos nosotros, turistas muchas veces en lo cristiano. Nos interesa, pues, no nos interesa tanto los mártires o algo. No nos duele tanto, ¿cierto? Porque no son de nuestro tiempo, pero nos impresiona y, pero por unos segundos. Entonces estamos ante una sociedad también secularizada, países que marcan la diferencia, países que dicen somos un Estado laico, en donde ya se ha roto
ese modelo de iglesia que se llamaba modelo de cristiandad, en donde la iglesia estaba unida con el Estado y que los dos proponían siempre cómo se iba a dar el desarrollo cultural y económico, la iglesia y junto con el Estado, y que, por ejemplo, aquí en Colombia, con la constitución última que hubo del año 1991, se dijo, Colombia es un Estado laico y que por lo tanto se permite el culto de diferentes religiones, ¿cierto? Gracias, Lina, se llama báculo lo del obispo. Así que estamos en una sociedad que se va secularizando cada día más, pero oh sorpresa, es paradójico, es paradójico. Hoy mismo veía cómo en España Rosalía hace como una producción vestida de monja y como dando como un mensaje, esta artista española, un mensaje de la soledad que nos atrapa en estos tiempos y que como el mensaje de Cristo como verbo, como Salvador es el único que nos puede ayudar. Como en España se van dando muchas vocaciones otra vez a la vida religiosa. Y como en Francia, gracias a una catequesis muy bien elaborada, los adultos se están bautizando después de más de 4 generaciones en que no existían los bautismos. Hay un reavivamiento que se ve en el arte, que se ve en lo secular, sí, claro, las fiestas, la música, que muchos dirían lo pagano, pero dentro, como lo dicen los obispos en la Conferencia Episcopal Española, hay algo que está sucediendo, algo que está volviendo otra vez a la fuente, hay un recuperar la fe en esa sociedad secularizada. Quizás se deba a una buena acción pastoral, claro, y a las oraciones que se están dando en esos ambientes. Entonces, la pastoral habla del quehacer de de estos hombres y mujeres que, bautizados en el mundo, están llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Sal de la tierra y luz del mundo. Que mira, que no estamos llamados a ser sino solamente una pizca de sal. Cuando tú haces, mira cómo desde la antropología se puede estudiar todo el tema de las comidas, todo el tema de cómo se preparaba también, ¿no? Los alimentos. Algo que se extraña muchísimo es la tierra y los alimentos, ¿no? El sabor propio de los alimentos, hasta de la misma agua. El café es diferente en otras tierras. Entonces uno dice, ay, yo quiero llegar rápido a mi país a comerme algo de ahí, de aquí. ¿Por qué? Porque tenemos un sazón especial. Y ese sazón nos configura también en nuestra manera de oler, a lo que transpiramos, a cómo nos relacionamos también, porque nosotros nos relacionamos por medio de la comida, ¿sí? Nuestra misma liturgia es una comida, es una cena, es comernos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros estamos llamados a hacer una pizca de sal en lo que hacemos? No hacer, cuando le echamos mucha sal a la comida, pues es imposible de comerla, de saborearla, de disfrutarla, de tener un placer en ese aspecto. Pero cuando hay una pizca agradable, proporcionada, poca, entonces cada uno de nosotros estamos llamados a hacer sal, es decir, poco, un poquito de sal en lo que hacemos. Puede cambiar el mundo entero. Eso es la teología pastoral, cambiar ese mundo entero. Bueno, y luz del mundo, obviamente, para ser como esa levadura espiritual con el poder civil, con esas cuestiones relativas a la libertad religiosa, a la tolerancia que tanto se está hablando ahorita. Y que les he hablado que el cauce sacramental por el que la iglesia anuncia todo esto es esa teología que se celebra en la Sagrada Liturgia.
Por eso nosotros estudiamos liturgia. Yo soy profesor de liturgia aquí en De Católicos. La Sagrada Liturgia nos habla de cómo ese cauce sacramental por el que la Iglesia anuncia y celebra el misterio de Cristo, Dios nos bendice cuando nosotros le glorificamos. Y le glorificamos por medio de Cristo, Verbo encarnado. No hay otra liturgia. Por eso los protestantes no tienen una liturgia verdadera, porque nuestra liturgia es que Cristo nos presenta hacia el Padre. En otras liturgias es ellos mismos presentándose, pero no es así. Por eso tenemos una constitución de 1963 del Concilio Vaticano II que se llama Sacrosanctum Concilium, Sacrosanctum Concilium, que ha modificado la situación de la Sagrada Liturgia, que es como asignatura también para profundizar una de las materias más necesarias e importantes en las formaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, pero también a la vida laical, ¿no? Cómo hay un movimiento de bendición y de glorificación, ¿no? La anabasis, lo anabático, que es el Dios que desciende, y lo catabático, que es ya el Dios que nos motiva a que nosotros le adoremos. Bien, tanto lo anabático y lo catabático nos va a inspirar para que nosotros demos un correcto orden de adoración a Dios. Claro, la liturgia, la Sagrada Liturgia tiene unos fundamentos también bíblicos, cómo se hacían los ritos expiatorios, los ritos agrícolas también para agradar a Dios en el Antiguo Testamento, y que hay un rito propio que celebra el tríodo pascual en nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nosotros hacemos en nuestra Sagrada Eucaristía. Y todo esto, pues obviamente entonces está enraizado en la teología bíblica, que es la reflexión metódica en torno a los conceptos y categorías que nos da la Sagrada Escritura, nuestros 73 libros, el canon. Por eso la teología bíblica va precedida metodológicamente en los estudios escriturísticos por las cuestiones introductorias a los libros individuales, ¿no? Tenemos varios métodos que se pueden reducir en los métodos diacrónicos y los métodos sincrónicos. Los métodos diacrónicos es mirar el texto hacia atrás. Lo diacrónico, dia, significa a través de cronos, a través de del tiempo, ¿no? A través del tiempo. Pero entonces, el mejor método que hay aquí es el histórico crítico. Y es así como nosotros vemos los textos. Y está los métodos sincrónicos, que son métodos ya dentro del mismo texto, que son las interpretaciones que nosotros podemos hacer del texto. O sea, sincrónico es mirar el texto hacia adelante, hacia el futuro. Tenemos textos sincrónicos como el método retórico, el método pragmalingüístico, y el más mencionado actualmente, el método narrativo, dentro de los métodos sincrónicos. Bueno, esto lleva a una exégesis propiamente dicha en todo el quehacer de la teología bíblica. Quien estudia teología bíblica, visité ahorita a un hermano que está estudiando Biblia en el Pontificio Bíblico, con los que estudian en Jerusalén, que son más, un poco más, tienen que estudiar un año de latín, de hebreo, y un año de griego, ¿cierto? Hebreo y griego. Eso no es tan fácil. Hay que estudiar, para estudiar Biblia, griego y hebreo, un año antes de meterse a estudiar Biblia. Es importante eso. Bueno, y por último, todo esto lleva a tener una relación ecuménica. Entonces, la teología ecuménica va a hablar de ese conjunto de iniciativas que buscan la unidad visible en la iglesia
y que esa unidad es importante porque tanto para católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos, se trata de un empeño de poder dialogar, porque es más lo que nos une que lo que nos puede oscurecer, o como dicen algunos, dividir. El movimiento ecuménico se ha cristalizado gracias a dos hechos principales. En 1948 se da en Ámsterdam allí se da el Consejo Mundial de Iglesias, ¿sí? Consejo Mundial de las Iglesias. Y obviamente, de 1962 a 1965, estábamos celebrando, yo les dije, Nostra Aetate, sobre que estamos cumpliendo ya que 60 años más o menos de Nostra Aetate, Concilio Vaticano II, que habla de una tarea, y una tarea que se puede reducir en, primero, conversión. Y segundo, diálogo. Para que yo pueda tener un diálogo, tengo que tener conversión cotidiana. Conversión. Y esa conversión se hace entonces y diálogo con, con algo fundamental que es la oración. ¿Perfecto? Entonces no es fácil la tarea ecuménica. La tarea ecuménica a veces trae sus consecuencias. No podemos olvidar en esa tarea ecuménica quiénes somos. A veces por estar hablando por allá con los luteranos, los anglicanos, nos olvidamos de nuestra propia identidad. Eso no puede ser así. Tenemos que recordar que el catolicismo tiene la propia verdad, que es Jesucristo, verbo encarnado. A veces ya la misma persecución dentro de las mismas iglesias en esa tarea ecuménica llevan al catolicismo a que se doblegue. Entonces, hay iglesias, por ejemplo, de rito siríaco, y nos pasa aquí en la universidad, dicen, es que nosotros tenemos la verdad absoluta y por eso nos tienen que respetar. Pero si la Iglesia Católica dice eso, actualmente nos persiguen, se ríen y demás. Por eso hay que tener una conversión constante, cotidiana, un diálogo permanente y una oración siempre. Pues así nosotros damos como culmen a este módulo del pluralismo en la teología. Hay diversas teologías en la actualidad, no se puede hablar de una teología. Yo hablo de una teología con un fundamento que es el depósito de la fe, pero que hay que hablar de diversas teologías, aunque la fe es una, la pluralidad en las culturas, en las sociedades, hay diferentes concepciones y sistemas teológicos. Que nosotros tenemos una jerarquía de verdades, que ya lo hemos visto, y que esa jerarquía de verdades es innegociable para nosotros. No podemos negociar que Dios deje de ser uno y trino. Que la teología fundamental nos habla de la revelación, de la razón y de la fe. Que después de hacer una introducción a la teología sería buenísimo hacer un curso de teología fundamental y después un curso de misterio de Dios. Que hay una teología dogmática que nos invita a vivir unos sacramentos y a tener una vida moral, y que esa vida moral pues nos exige una teología pastoral en conexión con las otras disciplinas teológicas, y que es importante hoy la teología ecuménica. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien. La lección divina, Natalia Bermúdez, sí, pertenece dentro al método sincrónico, claro, porque tiene que ver con una actualización en la narrativa misma de nosotros. ¿Sí? ¿Qué me dice el texto a mí? Claro, teniendo la narrativa,
Pero muchas veces caemos en la tentación de hacer lección divina leyendo un comentarista bíblico. Entonces yo saco a San Jerónimo que comentó la Biblia, saco a San Agustín y lo leo, saco al padre Toro que me dice que cómo debo interpretar ese texto. Claro, hay que pedir mucho Espíritu Santo y hay que hacerlo en comunidad. Aquí tenemos en Colombia una experiencia que se llama casitas bíblicas, y es la experiencia de leer la Biblia en las casas, pero entonces se reunían las familias, los vecinos, en una casa una vez a la semana y leían la Biblia sin necesidad de leer a ningún autor, hacer casi como una lección divina. Sin embargo, se prestaba pues para, como no se tenía un horizonte común, sino solamente qué es lo que usted pueda interpretar, pues se presta para que haya cada quien justifique su propio quehacer. Cuando la iglesia te dice, no, eso está mal, entonces tú dices, no, pues es que yo me puedo fundamentar en la Biblia y puedo hacer mi propia voluntad. Eso es un error. La Biblia se puede prestar para ser interpretada de cualquier forma, infortunadamente, y nos puede llevar también a la desobediencia. Todo esto tiene que ver con la obediencia propia que marca la fe. Nosotros no obedecemos por obedecer, suponemos que la iglesia como institución es jerárquica, pero es jerárquica también porque quien está allí liderando el proceso, como el Papa, los obispos, es porque más aman, al igual que Jesucristo nuestro Señor, por el amor. ¿No? Es una iglesia que es jerarquía en el amor. Bueno, muy bien. ¿Algo que decir, algo que comentar? Yo creo que ya hasta aquí queda bien en esta horita. Alfonso. Padre, gracias. Gracias por todo. Quería solamente confirmar, es el culmen de ese curso, ¿no? De este No es el culmen del módulo, pero seguimos dentro de 8 días. Continuamos. Continuamos. Continuamos, sí, no. Dentro de nuestra metodología, recuerden que hay muchos, son 11 módulos, pero que Alfonso ha entrado en el módulo 6. Ya. Alfonso ha hecho el módulo 6 con su esposita, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Ya. Entonces le falta el módulo 1, le falta el módulo 2, el módulo 3, el módulo 4 y el módulo 5 para terminar su diplomado. Ya, listo, padre. El mismo Galo que entró hace poco. Claro. Gracias, padre. Lo mismo a Greisita. Claro. Eso, a Greisita también, porque entró al mismo tiempo que tú. Sí, así es. Bueno, gracias. Ginette Bonita. Yo quería agregar que todos estamos llamados a ser coreógrafos de la esperanza, a ser esos investigadores incansables de la sabiduría, ser artífices creíbles de expresiones de belleza, menos etiquetas, más historias, menos contraposiciones estériles, más sinfonía en el espíritu. Entonces nuestra constelación no solo brillará, sino que orientará hacia la verdad, que libera hacia la fraternidad, que consolida la justicia, hacia la esperanza y que no defrauda. Amén. Qué buena forma, ¿cierto? De culminar este momento. Muchas gracias, Ginette. Bueno, consagrémonos a María Santísima diciendo en esta noche, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Mi corazón a tus plantas pongo, bendita María, para que a Jesús le ofrezcas junto con el alma mía. Amén. Que Dios nos bendiga. In nomine Pateri, Filii et Spiritus Santo. Amén. Una santa noche, bendecido descanso. Seguimos en contacto por WhatsApp. Nos encontramos dentro de 8 días.